Bendiciones, hermanos, que la paz de Dios gobierne en cada corazón. Darle gracias a Dios, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que nos permite poder compartir por este medio su palabra con ustedes, ¿verdad? Que Dios, que el Espíritu Santo pueda administrar tanto mi boca como mi corazón, como mi mente, y que tome el control, ¿verdad?, de cada área que nosotros en este momento vamos a compartir. Traigo la lectura en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 15, pero también compartiré del capítulo 7, versículo del 54 al 60. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soleviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos de que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que se nos dio a Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7, versículo 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de este joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras le invocaban y decían: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho, durmió. ¿Verdad? Vemos que Esteban hace esta referencia del capítulo 6 porque dice que crecía la palabra del Señor en número, ¿verdad? Y se multiplicaban muchos de los discípulos y grandemente, ¿verdad?, en Jerusalén. Esteban comienza, ¿verdad?, ese diálogo con unos que se levantaron de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, dice, en donde disputaban con él y en donde Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y detallaba el recorrido, ¿verdad? El recorrido que hicieron sus padres hasta donde él llegó, ¿verdad? Con él, ¿verdad? El capítulo, si podemos ver el capítulo 7, habla de la historia, ¿verdad? Nos da Esteban una narrativa completa de la historia judía, ¿verdad? En el cual, pues, él detallaba ese recorrido que sus padres habían llegado, ¿verdad? Porque había comenzado ese diálogo con los de la sinagoga. Y lo maravilloso, ¿verdad?, que Esteban, a través de ese diálogo, a través de ese recorrido, de esa historia narrativa que Dios tiene, ¿verdad? Que Dios estaba haciendo a través de la boca de Esteban. Vemos, ¿verdad?, que Esteban habla de
de algo bien importante, algo que tal vez muchas veces nosotros no percibimos, ¿verdad? Cuando leemos la palabra, pero dice que dice lo maravilloso de la visión de la zarza dada a Moisés. Y nos ponemos a pensar, ¿verdad? Lo maravilloso de la zarza, ¿verdad? Podemos ver que cuando hablamos de la zarza, pues es para nosotros un arbusto insignificante, algo que no tiene ni función, que es seco, ¿verdad? Que no produce fruto. Y entonces, ¿por qué dice Esteban en la palabra, verdad? Dice que de lo maravilloso de la zarza, de lo maravilloso de la visión de la zarza, ¿verdad? Y en realidad nosotros nos ponemos a pensar por qué Dios permitió, ¿verdad? Permite que se utilice, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite o se mete, ¿verdad? En medio de una zarza, de algo insignificante. ¿Por qué Dios escoge algo sin función y seco para revelarse a Moisés su nombre, ¿verdad? El yo soy. Ese Moisés, ¿verdad? Que estaba enfocado en el cuidado de las ovejas, ¿verdad? Me imagino que Moisés, pues, en ese entonces no tenía ni propósito, ¿verdad? Tal vez su sentido solo simplemente era cuidar esas ovejas. Pero Dios dice que lo utiliza, ¿verdad? Y lo maravilloso de esa visión que hace de la zarza es que Moisés, ¿verdad? Cuando Dios utiliza esa zarza, entonces es el medio perfecto que Dios utiliza y hace que Moisés observe, ¿verdad? De lejos que observe. Eso hace también que, aparte de que observa, que se acerca, ¿verdad? Acercándose y así poder, y al acercarse a esa visión, ¿verdad? De esa zarza, puede ver, ¿verdad? Que escucha la voz de Dios, se encuentra la voz de Dios, donde Dios le da la liberación y la palabra de vida y donde Él revela, ¿verdad? Su nombre. Ese Moisés, ¿verdad? No tenía, pues, no, ni fruto, ni sentido, pienso que ni propósito, ¿verdad? Porque sus noches simplemente era cuidar ovejas, perdón. Muchas veces, ¿verdad? Dios utilizará una zarza para llamarnos la atención. No sé cuál ha sido el medio que Dios ha utilizado para poder hablar a usted, para darle un sentido a su vida con un propósito, ¿verdad? Despertar su palabra revelada en su corazón y poder tener esa comunión, ¿verdad? Esa comunión que a través de ese medio, ¿verdad? Que Dios utilizó para que usted pueda tener esa visión, ¿verdad? Esa visión de poder llegar a su corazón y de poder revelar su palabra. Pues en este tiempo Dios está utilizando también muchas zarzas, ¿verdad? En las cuales pues tenemos que estar prestos, ¿verdad? Para ver qué es lo que Dios nos motiva, ¿verdad? Y a encontrar ese propósito, para nuestra vida a través de su caminar, ¿verdad? Pues en la historia de la iglesia de Dios también abundan ejemplos de hombres y de mujeres que tienen la aprobación del Señor desde muy temprana edad, ¿verdad? Que tuvieron un impacto en el que estaban dispuestos a darlo todo por la obra, ¿verdad? Esos ejemplos, hay muchos ejemplos en la Biblia y podemos mencionar, ¿verdad?, de esos jóvenes que Dios utiliza. Y ya que Esteban también era parte de este acontecimiento, ¿verdad?, en el cual él estaba narrando y estaba dando, ¿verdad?, esa palabra que dice que no le podían resistir a esa sabiduría en la cual el Espíritu le daba que hablase, ¿verdad? Pues también tenemos a un José, ¿verdad?, donde Dios tenía
una relación cercana con él, porque hablaba con José a través de los sueños. ¿Y qué podemos decir de Gedeón, verdad? De Gedeón también Dios lo usó para salvar a su pueblo, ya que él tenía un espíritu así enérgico, valiente. O podemos hablar también de, podemos recordar también a de Samuel, que a pesar de que su corta edad, ¿verdad? Abrió su corazón y sus oídos, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios. O de aquella joven judía, ¿verdad? En la cual pues con su palabra, ¿verdad? Ayudó a Naamán, ¿verdad? Para que se fuera a zambullir al río y que fuera sanado de su lepra. También podemos hablar de David, de Salomón o de Saúl, ¿verdad? Que a pesar de ser joven, pues Dios lo llama para ser rey, ¿verdad? Vemos muchos ejemplos, ¿verdad? Muchos ejemplos de fervor espiritual que estos jóvenes tenían y que aparte de eso, aparte de ser jóvenes, estaban llenos de gracia, de poder y hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo, ¿verdad? Vemos a Esteban también, ¿verdad? Que también ha sido encaminado a ese propósito espiritual y que este joven sigue y que es muy claro en su vida, ¿verdad? Porque él en la narrativa que hace dice sus padres, ¿verdad? Toma como suyo, ¿verdad? Todo lo que ha acontecido anteriormente en la vida, en la historia judía, lo toma como que fuera parte de ese proceso que él ha tenido. Pues ese proceso espiritual, ¿verdad? Es lo que a nosotros también nos lleva actualmente, ¿verdad? Nosotros nos motiva a buscar a Dios. Ese proceso espiritual es lo que nos permite también tener esa reestructuración de nuestro templo, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo, por supuesto, nuestro ser interior. Ese proceso espiritual es la que nos hace producir una limpieza, ¿verdad? Y una eliminación de todo lo que nos aparta del propósito de Dios en nuestra vida. Esos procesos espirituales son los que en este momento, pues, cada persona lo tiene de diferentes formas, pero sabemos que nos ayuda a tener ese fervor, ¿verdad? De poder seguir adelante y de que Dios pueda usar grandemente, ¿verdad? Pues el Señor, por medio del Espíritu Santo, también puede repetir esto en nosotros, ¿verdad? Él lo puede repetir también, dándonos una victoria espiritual y también poder demostrar una vida ejemplar con su ayuda. Eso lo podemos hacer perfectamente, ¿verdad? Dice Filipenses 2:14, asidos de la palabra de vida para que el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, ¿verdad? Aunque la palabra asido es un término de uso anticuado, pero Pablo lo usa para decirnos que debemos de tomar, de agarrarnos, de mantenernos con fuerza a la palabra de vida. Esa palabra de vida, ¿verdad? La cual nosotros nos da el aliento, nos da la fuerza, ¿verdad? Para poder continuar adelante y donde nosotros podemos ser un instrumento. Podemos ser ese instrumento, ¿verdad? Que Dios usa para un avivamiento espiritual en este tiempo. Aunque nosotros vemos, ¿verdad? Vemos un panorama donde muchos están alejados de la presencia de Dios y en donde hay corazones endurecidos, envueltos en los deleites de este mundo, ¿verdad? O sea, pero nosotros podemos ser ese instrumento de avivamiento espiritual en este tiempo. Nosotros podemos ser, ¿verdad? Porque o podemos ser un instrumento de honra o un instrumento de deshonra. Pero en este momento, ¿verdad? En este panorama que en este momento se presenta, es tiempo, ¿verdad? De que podamos ser ese instrumento que Dios utiliza, ¿verdad? Un instrumento donde muchas veces, ¿verdad? Como en el caso de la zarza, no podemos comparar, ¿verdad? Donde Dios nos utiliza, ¿verdad? Aunque
somos a veces no concordamos, ¿verdad?, con lo que hacemos y decimos, pero nosotros podemos ser ese instrumento en el cual Dios permite, ¿verdad?, que su palabra sea revelada. También podemos ser, ¿verdad?, ese instrumento de aprobación que sale directamente de la Escritura de Dios para darla a conocer, ¿verdad?, que Dios es Dios sobre todas las cosas, que el Señor nos ama, que a través de Él podemos tener esa vida eterna, que a través de Él tenemos reconciliación con el Padre, que a través de su Hijo amado, ¿verdad?, nosotros podemos tener la vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Podemos ser ese instrumento, ¿verdad?, que Dios pueda utilizar para que nosotros podamos llegar a aquellas personas, ¿verdad?, que necesitan. O podemos también ser ese instrumento que tiene ese poder de inspirar y de contagiar espiritualidad, de poder animar y animarnos unos con nosotros, ¿verdad? Ese ánimo es lo que nosotros muchas veces nos lleva a orar a unos con nosotros, que el dolor, el sufrimiento de uno sea el mismo de nosotros, que a pesar de que seamos de diferentes países, pero alabamos al mismo Dios y glorificamos al mismo Dios, ¿verdad? Dios es sobre todas las cosas. Hoy, como en los días de Esteban, ¿verdad?, tenemos peligro de tener muchas veces costumbres o prácticas que no corresponden a la iglesia local, ¿verdad?, y no tener lo que realmente le pertenece a Dios. La obra de Jesucristo, ¿verdad?, debe tener siempre un lugar primordial, ¿verdad?, así como su santa palabra tiene que seguir teniendo la autoridad que le corresponde, ¿verdad? Muchas veces se utiliza la expresión que los tiempos han cambiado para justificar los cambios a ciertas prácticas o costumbres dentro de la iglesia local. Y sin lugar a duda, ¿verdad?, no hay problema en hacer esos cambios, pero siempre y cuando el mensaje del Evangelio sea el mismo de hoy que hace 2000 años atrás, y que tiene que ser presentado con la misma sencillez y pureza, ¿verdad? Esa sencillez y pureza como vemos a Esteban, ¿verdad?, que nos hace una narrativa y que la da a conocer, ¿verdad?, de una forma tan sencilla, pero con un poder, ¿verdad?, con ese poder lleno del Espíritu Santo. Si podemos ver el versículo Hechos, del capítulo 7, versículo 51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, ¿verdad? El mensaje que tiene Esteban, ¿verdad?, llegó al corazón de estas personas, ¿verdad?, que estaban en esa disputa del diálogo que tenían. Llegó con poder, ¿verdad?, con ese poder del Espíritu Santo, en donde Esteban les muestra, ¿verdad?, el rechazamiento persistente de Dios sobre sus conductas, ¿verdad?, que le desecharon y que volvieron sus corazones y volvieron, ¿verdad?, a hacer cosas que Él no les había mandado. Donde dice: vosotros resistís también siempre al Espíritu Santo, o sea, lo desechamos. Corazón, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, ¿verdad? Esa persistencia, ¿verdad?, esas conductas fueron las que desecharon al Señor, ¿verdad?, y sobre sus corazones. Y eso es lo que Esteban, lleno de poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo, es donde les muestra a ellos exactamente, y donde ellos, pues al final, como saben que este mensaje en realidad llegó a sus corazones, pues se enfurecieron, porque dice el versículo 54, dice:
Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio. Dice que oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones, ¿verdad? Al final ese mensaje llegó a esos corazones y lo que hizo fue que en vez de rectificar su conducta, lo que hicieron fue enfurecerse contra Esteban. Y como no pudieron contractar los argumentos que Esteban, lo juzgaron como un delincuente, ¿verdad? Trayendo falsos testigos. Muchas veces, ¿verdad? Iremos en contra de actitudes o de costumbres que no concuerdan con nuestra vida, pero nosotros tenemos que ser rectos, ¿verdad? Y seguir siempre en esa línea correcta, en la línea donde el Señor nos ayudará con denuedo, ¿verdad? A poner esa palabra por obra y donde podamos seguir, ¿verdad? Ser de ejemplo, ¿verdad? Como en el caso de Esteban. Pero dice que Esteban al contrario vio la gloria de Dios, ¿verdad? A través de ese caminar dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra, ¿verdad? Versículo 56 dice, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Verdad? Vemos en ese caminar que tuvo Esteban, ¿verdad? El Salmo 45:4 dice, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, ¿verdad? La gloria de Dios, pues, es su conocimiento que nos hace escudriñar las Escrituras, caminar en sus estatutos, adorarle y darle gracias, ¿verdad? Eso fue lo que hizo que Esteban, ¿verdad? Que en su gloria, ¿verdad? Tenemos ese cielo abierto y contemplar lo que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Tenemos muchas luchas, pruebas, dificultades, pero al final tenemos nuestra recompensa. Eso es lo que tuvo Esteban, que cuando vio, ¿verdad? Esteban no vio la situación de tribulación o de angustia que en ese momento estaban todos juzgándole a él, ¿verdad? Esteban no vio esa mirada, no puso la mirada en la cosa terrenal, sino que miró en las cosas espirituales. Y una de las cosas que cuando Esteban vio para arriba, ¿verdad? Dios le permite, ¿verdad? Ver esa área, ¿verdad? Dios le abre los cielos, le abre, ¿verdad? Los ojos y dice que vio a la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, ¿verdad? Vio al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Es un privilegio, ¿verdad? Ver que Dios, a pesar en ese momento de angustia de Esteban, ¿verdad? Le mostró dos cosas, ¿verdad? Le mostró dos cosas que el Señor Jesús es Dios, ¿verdad? Y al cual nosotros igual tenemos que buscar y en quien nosotros tenemos que confiar y consolarnos, tanto si vivimos o si morimos, ¿verdad? Porque a pesar de que Esteban estaba a punto de morir, pues él estaba confiando y estaba consolándose, pero al mismo tiempo estaba recibiendo esa recompensa, ¿verdad? Esa recompensa en la cual, pues nosotros también, ¿verdad? Tenemos ese propósito y creo que en nuestra vida tiene que ser un propósito arraigado sobre su palabra, arraigado sobre sus promesas y que muchas veces, ¿verdad? Las situaciones que se nos presentan alrededor nuestro nos hace que nos desanimemos, nos hace que nos estanquemos, pero no todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos aquí la demostración que hizo Esteban, donde no vio lo que las áreas terrenales, vio todo lo contrario, vio las espirituales. Y otra de las cosas de las cuales hizo es que hizo una oración de perdón por sus perseguidores. Ese corazón fue transformado, esa conducta de un hombre de Dios, ¿verdad? Es lo que nosotros nos hace orar los unos por los otros, en donde tenemos esa comunión, ¿verdad? De que Dios nos permite tener, ¿verdad? Ese valor de saber de que en ese momento, aunque estaba siendo apedreado, ¿verdad? Él clamó y dice que
El versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban. Y mientras él le invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dice que también clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho, durmió, ¿verdad? Vemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar en Él y consolarnos, tanto si vivimos o si morimos, ¿verdad? Este es un privilegio, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido y que hemos compartido con ustedes. Espero que nos permita el Señor, ¿verdad?, que a través de estos ejemplos de personas, de jóvenes, tanto de adultos o de mujeres de Dios o en este caminar, ¿verdad?, que muchas veces pensamos que solo nosotros estamos en esa área sufriendo, que también hubieron personas que han sufrido mucho más que nosotros, pero que ellos siempre han seguido siempre en esa línea recta, ¿verdad?, de no desviarse, y en el cual pues nosotros formamos ese templo, ¿verdad? Nosotros somos ese templo, pero no un templo, ¿verdad? Dios tiene en nuestro cuerpo ese templo que Dios está llenando con su gloria, con su palabra, con su conocimiento, con su espíritu, y esa búsqueda es la que nos permite seguir adelante. Estos tiempos de sufrimiento muchas veces son tiempos de crecimiento, ¿verdad? A veces no los entendemos, a veces pensamos que los sufrimientos nos vienen por otras causas, pero tal vez no comprendemos el por qué o para qué es ese tipo de sufrimiento en el cual nosotros estamos siendo expuestos, ¿verdad?, en nuestro diario vivir. Y esos tiempos son tiempos de crecimiento, son tiempos de búsqueda, son tiempos en los cuales Dios está clamando, búscame, ¿verdad? Búscame y viviremos. Búscame y tendremos las recompensas, tendremos la paz necesaria a pesar de las tribulaciones que tenemos. Este ha sido mi corto mensaje, pero dándole gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite tener esta palabra, que nos permite llegar a Él a través, ¿verdad?, de este conocimiento que Dios nos ha permitido. Como dice su palabra, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, ¿verdad? Nosotros tenemos que clamar al Señor. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Privilegios que solo tenemos que poner un poquito más de nuestra parte de buscar. Sabemos que en este tiempo muchos jóvenes, ¿verdad?, están siendo atribulados, desviados sus mentes, de sus corazones, de tanta cosa que les han enviado, les han metido, ¿verdad?, de que no existe Dios, pero que nosotros tenemos que orar unas por otros, tenemos que ser ese instrumento, ¿verdad?, para el cual nosotros podemos permitir que nuestros jóvenes sean llevados también en esa dirección, ¿verdad?, como lo fue Josué, como lo fue Salomón, como lo fue David, como lo fue Saúl, como lo fue directamente también Esteban. Nosotros tenemos que clamar, ¿verdad?, por nuestros jóvenes, por nuestra juventud, y no solo por ellos, ¿verdad?, sino unánimes en el mismo sentir y en el mismo pensar de los unos por los otros, y así nosotros podemos, Señor, compartir lo que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, su conocimiento, esa gloria, la gloria perfecta de Dios a través de su palabra y a través de la unción de su Espíritu Santo. Dios les bendiga en este momento tan grande, ¿verdad?, en el cual, pues, que la paz de Dios, ¿verdad?, como les decía al principio, gobierne sus corazones, y que le damos gracias, ¿verdad?, porque este es un hermoso privilegio que Dios nos puede dar, es que hemos llegado al conocimiento de su palabra, hemos llegado al conocimiento de la perfección que Dios quiere, y que en un futuro, ¿verdad?, muy cercano, miraremos la recompensa que Dios tiene para nuestra vida. El Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido poder compartir esta palabra. Dios les bendiga. Amén y amén.